Muy buenas tardes a todos amigos, ¿cómo están la tarde de hoy? Espero que estén todos muy bien. Día 3 de noviembre del 2025, 1 hora de la tarde. Vamos aquí a dar un breve repaso y una actualización y una continuidad a la proyección que venimos trabajando en el precio de Bitcoin. Así que bueno, tenemos a Bitcoin en pantalla, temporalidad de 4 horas. Tenemos lo siguiente, claramente podemos ver aquí una especie de rango en el precio de Bitcoin, ¿sí? Vamos a comenzar con esta explicación. Tenemos aquí lo que es esta parte alta, ¿sí? Que fue quien vino a liquidar estos máximos de aquí. Tenemos parte alta, tenemos parte baja y tenemos parte baja. Bien, de momento tenemos el precio en esta zona aquí que teníamos, donde tuvimos el rebote el día 30 de octubre, el rebote que nos llevó a tener un cierre de mes exactamente en los 11.271, un cierre de mes que fue positivo, la verdad no fue negativo, puesto que cerramos por encima de mínimas anteriores en gráfico mensual, como ustedes lo pueden ver aquí a continuación. Esto es positivo para el precio, lo que ustedes van a ver aquí. El cierre de mes fue aquí, sí, exactamente en los 10.542 dólares. Yo les decía que probablemente podíamos ver una vela bajista a inicio de mes, que no era de asustarnos, ¿sí? Puesto que tenemos zonas de liquidez por la parte baja expuestas. Por ejemplo aquí miren, esta vela mensual vino a tomar la liquidez del lunes 20 de octubre, ¿sí? Nos toca el 78 de FIBO, zona donde estábamos esperando, y a partir de ahí el precio revierte. Esta vela que estamos viendo el día de hoy, ¿sí? Lo que es esta vela semanal, fíjense en cómo momentáneamente esta vela está, si yo les tiro un FIBO desde aquí, ustedes pueden ver que estamos momentáneamente sobre el 85 o el 88 de FIBO, desde aquí, perdón. Fíjense cómo el precio viene aquí al 85 de FIBO y ahí es donde está momentáneamente, entonces estamos en un punto de FIBO o zona potencial de rebote. Bien, teniendo en cuenta que ya esta zona fue liquidada, esta zona también está siendo liquidada por esta vela actual de esta semana, ¿sí? Probablemente podemos ver o podríamos tener un rebote aquí desde esta zona. Esto lo vamos a ver en gráfico de 4 horas. Ya les voy a explicar por qué. Tenemos ya una sobreventa en el gráfico de 4 horas. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una divergencia alcista en formación. Miren, tenemos el precio haciendo mínimos descendentes, mientras tenemos un RSI haciendo mínimos ascendentes momentáneamente, ¿sí? Recuerden, los que saben de qué manera opero yo, que es la única dificultad que veo aquí en este momento. Pues bueno, que la media señal está muy por la parte alta, ¿sí? Me gustaría ver esta media señal mucho más inclinada a la parte baja. Bien, entonces me vuelvo al gráfico semanal, donde les digo que debemos estar muy atentos a esta zona. Mire, esta zona de aquí, quien esté fuera de Bitcoin, son zonas donde puede comenzar a tratar de buscar posicionarse, ¿sí? Sea que el precio dé un retroceso a testear los 108.000, 110.000 aproximadamente, o 111.000, sea porque hay un retroceso para que esto siga cayendo, a tratar de buscar esta zona que está aquí. Miren, toda esta zona de liquidez hasta los 103.503, que coincide con el 88 de FIBO. Si yo marco un Fibonacci desde la mecha del 11 de octubre, del 10 de octubre, perdón, hasta el máximo generado el día 27 de octubre, exactamente los 116.400. Entonces, si yo tiro un Fibonacci desde esa zona hasta este punto, que yo puedo trazar tranquilamente, tenemos como próxima zona objetiva la zona entre 105.017 dólares a 103.000 dólares. Tomando los 103.647, 103.500 que estaría haciendo Bitcoin, bueno, estaría llegando primeramente a una zona de demanda institucional, correcto, y estaría tomando la liquidez expuesta del 13 de octubre, ¿sí? O sea, estaría tomando liquidez suficiente para entregar un nuevo impulso al alza. ¿Qué debemos tener en cuenta, amigos? Lo que siempre les he dicho día tras día en mis últimos videos: no podemos ignorar esta zona que tenemos aquí, miren.
¿Por qué esta zona? Porque acá hay muchos stop loss, órdenes que no han sido liquidadas. Bien, por mapas de liquidez, por otro tipo de cosas con las que no me voy a enredar porque hay que tenerlas como referencia, pero no son muy certeras, ¿sí? Son solamente como para tenerlas ahí en cuenta nomás. Hay liquidez solamente hasta la zona de los 103.000 dólares, pero por acción del precio, a mí la acción del precio y el gráfico, a mí lo que me da toda la información para tomar decisiones es el gráfico. A mí el gráfico me muestra toda esta zona aquí, donde tranquilamente el precio puede bajar, tomar esta liquidez, y no solamente esta liquidez, también tomaría el mínimo del 6 de octubre del 2025, o sea, toda esta mecha liquidadora que ustedes ven aquí. Entonces, mientras nosotros en Bitcoin tengamos toda esta zona y toda esta zona sin negociar, las probabilidades de corregir hasta estos puntos es bastante viable, ¿sí? Es altamente probable. Ahora, ¿qué puntos a favor tenemos nosotros? Bueno, primeramente vamos a comenzar desde el gráfico grande. Nosotros en gráfico semanal estamos dentro de un rango, ¿sí? Estamos dentro de un rango. ¿Por qué estamos dentro de un rango? Voy a eliminar esto aquí. Nosotros tenemos el precio dentro de un rango donde el mínimo fueron, vamos a tomar las mechas también. Vamos a tomar las mechas. Donde el mínimo fueron los 98.000 dólares y el máximo fueron los 126.000. Entonces, ¿qué pasa? Al nosotros perder la parte media del rango, ¿qué es lo más factible que pueda hacer el precio? Venir a buscar la parte baja del rango. Entonces, punto número uno, recuerden que nosotros tenemos zonas de reversión aquí, ¿sí? Las habíamos marcado anteriormente. Todas estas son las posibles de reversión o de rebote, ¿sí? Y tener en cuenta la manipulación a las partes mínimas. A quien esté fuera y quiera comenzar a montar posición en Bitcoin, poco apalancamiento, podría comenzar desde aquí, o si es bueno de paciencia, espere mínimo que liquidemos este mínimo de aquí, el mínimo del 6 de octubre, y mirar a partir de ahí cómo se comporta el precio para comenzar a tomar decisión, ¿sí? Esto en el gráfico semanal. Voy a la temporalidad diaria. Vamos a ver que tenemos en Bitcoin temporalidad diaria. Aquí miren. Esta vela, recuerden lo que yo les he explicado muchas veces de las velas. Miren, esta vela es una vela institucional, ¿sí? Esto es el Smart Money tirando el precio a la baja, a liquidar todas estas personas que están acá, ¿sí? Por ende, cuando termine esta vela termina hoy a las 9 de la noche, o sea, todavía faltan 7 horas para que esta vela termine. Tiene todo el tiempo del mundo para venir a liquidar toda esta parte de baja y el precio comenzar a girarse nuevamente y no cerrar por debajo de 107.000. Muy importante que el precio de Bitcoin no comience a cerrar velas diarias por debajo de 108, 107.000 dólares. Recuerden que los 107.000 dólares es un soporte muy importante para Bitcoin en estos momentos, que no debería ser roto, no debería perderlo, ¿sí? Bien por el contrario, teniendo en cuenta toda la liquidez que está dejando aquí expuesta a Bitcoin, ¿sí? Por la parte alta, yo especularía que el precio de los próximos días o las próximas horas venga y tome la liquidez, probablemente nos manipule esta zona y a partir de aquí veamos una recuperación en B, y en el momento que Bitcoin sobrepase la zona de los 112.000 dólares, iniciar un short squeezing, ¿sí? Potencialmente hasta la zona de 122 a 124.000 dólares como primer punto de parada, ¿sí? Muy importante entonces, amigos, no perder ni cerrar velas diarias ni semanales por debajo de 107.000, 108.000, y muy importante que el precio comience a cerrar por encima de 108, 112 y mejor aún los 116.000 dólares para confirmar un salto a zonas de precio arriba de 120.000 dólares nuevamente, ¿sí? Así que este es el mapita que dejo para Bitcoin en gráfico de 4 horas, en diario, perdón. Vamos para el gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas por estrategia, ¿sí? Por estrategia, como les comentaba al inicio del video, estamos cerca de tener una entrada. ¿Por qué? Porque estamos con una divergencia alcista en formación, ¿sí? Estamos con divergencia alcista en formación. Así que bueno,
En este momento estamos más cerca de un rebote al alza, ¿sí? Que, o sea, a lo que me explico, o sea, no estamos en zonas de buscar short, ¿sí? No estamos en zona de short en Bitcoin, estamos en zonas para ser pacientes y esperar para incorporarnos en un rebote alcista, ¿sí? Que puede ser, voy a quitar esto para dejarlo más entendible, un rebote alcista que puede salir desde aquí, vamos a colocarle desde aquí, un rebote alcista puede ser desde aquí, o tomarnos la liquidez de esta zona, después de que tome la liquidez de esta zona, de esta manera aquí, y ya la zona más, la otra zona alta probable de manipulación, que sería venir y manipular el mínimo, los $97.000. Ahí todo el mundo va a comenzar a decir que es bear market, que se acabó el fin de ciclo y esto, y bueno, el mercado acabará haciendo lo contrario como siempre. El índice de codicia lo tenemos en 43 puntos, está neutro, o sea, lo que es una corrección normal para Bitcoin, ¿sí? Recuerden que en Bitcoin correcciones en fase de bull market, porque aún estamos en bull market, mientras el precio de Bitcoin no demuestra lo contrario, estamos en bull market, la tendencia en macro aún es alcista. Recuerden que ver correcciones de hasta 20-30% en Bitcoin es bastante normal, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hacer cálculos desde lo que Bitcoin corrigió hasta acá, hasta el pánico, fue un 19%. Y tranquilamente Bitcoin puede corregir un 22%, que sería la manipulación de esta liquidez que ustedes ven aquí. Y si fuera a manipular un 30% como yo lo he hecho, caeríamos hasta zonas de 87.000. Momentáneamente no lo veo. Para que perdamos o para especular que vamos a llegar a esas zonas, tienen que cocinarse muchas cosas aún en la acción del precio como para pensar que vamos allá, ¿sí? ¿Qué deberíamos nosotros ver como para tener esa, esa opción ahí como latente, pues como vital? Bueno, pues muy sencillo, que el precio haga lo siguiente para que tengan eso en cuenta, ¿sí? Para quien de pronto tenga miedo ahí con el fin del ciclo, porque pues ya están saliendo ahí los caballeros del apocalipsis, que se acabó. La misma historia que hemos conocido siempre cuando tenemos estos movimientos de pánico que acaban generando un patrón diamante, lo que les expliqué los días atrás, que lo tengo aquí guardado en otro exchange, en Bybit, ¿sí? Miren, aquí va el desarrollo del patrón diamante que les dibujé días atrás. Miren, tuvimos el primer rebote desde aquí. Recuerden que dejamos esta zona también como potencial rebote del patrón diamante. Bien, sí, no me quiero perder. Continuemos por aquí. Miren, continuemos aquí. Para que nosotros pensemos o estemos con riesgo de un bear market, no digamos un bear market, un mercado bajista, o sea, una caída de 30% en Bitcoin, ojo, contando desde el máximo que ya caímos, o sea, desde los 26.000, desde los 126.000, ¿sí? Supongamos que hasta una zona de estas por aquí aproximadamente. ¿Qué tenemos nosotros que ver en Bitcoin para eso? Teniendo en cuenta que estamos dentro de un rango, ¿sí? Teniendo en cuenta que estamos dentro de un rango, lo que debería pasar es lo siguiente: que el precio de Bitcoin caiga, tome la liquidez, manipule fuerte abajo, vuelva nuevamente aquí a esta zona, que cierre una vela semanal por debajo de $98.000, ¿sí? No consiga romper los 98.000, pierda el mínimo anterior, reteste y para abajo. Esa sería la confirmación de un mercado bajista o de una reversión de tendencia para el precio macro. Si perdemos esta zona de 99.000, $98.000, hasta entonces no hay bear market ni hay ningún mercado bajista, ¿sí? Recuerden que siempre que tenemos este tipo de movimientos, ya yo les voy a mostrar esto estadístico. Vuelvo a la configuración que tenía anteriormente. Miren, vean. Aquí tuvimos estas caídas en pánico. Aquí supuestamente nos íbamos ya a ver market. ¿Qué pasó con Bitcoin? No perdió el topo anterior,
$75.000, no perdió el topo anterior. Sobreventas importantes en gráfico diario y en gráfico de 4 horas. ¿Qué hace el precio? Expande al alza. Miren aquí nuevamente. Esto fue el viernes negro del año pasado. Miren, 5 de agosto, ¿qué tenemos? Caída en pánico, recuperación del precio, vuelve el precio nuevamente a mitigar parte de la mecha, ¿sí? Miren que aquí ni siquiera el precio mitigó el 78% de la mecha, medio fue y lo buscó y a partir de ahí se fue. Mire este fractal, miren dónde estamos parados, mire este fractal, mire dónde está viniendo a mitigar el precio ahorita. Entonces calma, mire dónde está el gráfico de 4 horas, sobreventa en el gráfico de 4 horas. Gráfico de 1 hora, ya se está comenzando a mostrar debilidad, ¿sí? Vea, miren, precio cayendo, RSI subiendo, ¿sí? Así que ojo, mucho cuidado, que recuerden que estas manipulaciones son para nosotros verlas como oportunidad. Recuerden que no tenemos fundamentales malos en el camino, bien por el contrario. Creo que tenemos unos fundamentales muy buenos para tener un fin de año excelente en cripto, ¿sí? Un final de año excelente en cripto. Vamos a Ethereum, ¿sí? Ahí les dejé todo claro en Bitcoin, los puntos claves para Bitcoin. En Ethereum, recuerden que en los videos que yo les compartí semanas atrás, yo les había dicho, hablamos de este movimiento, ¿sí? Tuvimos un rebote muy bueno en Ethereum desde esta zona, esto ya lo podemos eliminar porque esto ya lo operamos. Muy buen profit nos llevamos en esta operativa, ¿sí? ¿Qué hizo Ethereum aquí? Miren, manipuló 1, 2 máximos, ¿sí? Y se cae el precio para abajo. Este máximo no ha sido manipulado totalmente, por eso no lo voy a quitar. Este es un punto de referencia para los próximos días, el precio de Ethereum venir a buscar, ¿sí? ¿Qué hizo Ethereum? Miren, recuerden que yo les comentaba que Ethereum nos estaba dejando zonas de liquidez expuesta, nos dejó la primera aquí 3.639, nos dejó la segunda aquí 3.679 y nos dejó una tercera aquí en 3.710. Miren cómo este impulso elimina estas personas que se metieron en long aquí y los que subieron su stop loss aquí los eliminó. A quien aún conservó sus stop loss por las partes mínimas de este impulso anterior, mire, aquí lo sacaron. Así que probablemente el precio, tras haber sacado todas estas órdenes que habían aquí, esto ya lo podemos eliminar también, ya la proyección aquí se cumplió, ¿sí? Al haber eliminado esto aquí, probablemente podemos ver un rebote en Ethereum, ojo, desde aquí, desde esta zona, o probablemente Ethereum también haga lo mismo que Bitcoin, que sería venir, manipular este máximo de aquí del viernes 10 de octubre, este mínimo, perdón, que fue del sweep institucional, la barrilla institucional que vimos el 10 de octubre, que venga y manipule ese mínimo y a partir de aquí el precio se nos vaya para arriba a tomarnos que esta liquidez que quedó expuesta aquí y por consiguiente los objetivos por FIBO, que sería toda esta zonita aquí y toda esta liquidez que tiene expuesta Ethereum por la parte alta. Si ustedes recuerdan, Ethereum en este momento está formando un patrón similar que rompió semanas atrás, ¿sí? Yo voy a dejar toda la zona en limpio para que ustedes vean que Ethereum está exactamente el mismo patrón que dejaba semanas atrás cuando hizo el rompimiento nuevamente a estos máximos históricos. Miren, esto se conoce como una desviación, algunos ya conocerán esto, ¿sí? Esto se conoce como desviación, que aquí es donde manipulan a todo mundo que ya sea para el inframundo y esto. Aquí estamos teniendo las tomas de liquidez. Ethereum está sobrevendido en gráfico de 4 horas, así que probablemente podamos tener un rebote del precio los próximos días para Ethereum. Este patrón que ustedes ven aquí en Ethereum, este patrón fue el mismo patrón que hizo exactamente aquí. Exactamente el mismo patrón. Aquí ustedes pueden ver lo que les explico como desviación. ¿Y qué hace el precio? Se nos va para arriba partiendo de sobreventa en el gráfico de 4 horas. Desviación, el precio se va para arriba partiendo de sobreventa en el gráfico de 4 horas.
y nuevamente estamos sobrevendidos en 4 horas por tercera vez, o sea que estamos cerca de tener un rebote alcista y como ustedes pueden ver el precio está rebotando, ¿sí? Así que quien esté viendo el video en este momento tiene entrada para Ethereum ahí, como les expliqué, ir trabajando la entrada, podría ser su primera entrada aquí a 5x y trabajar una entrada más solamente por debajo de $3.400 por unidad. Bien, vamos con la dominancia del Bitcoin. No, perdón, antes dime la dominancia del Bitcoin, me era la dominancia del USDT, que me imagino que ya manipuló el siguiente máximo. Muy bien, miren, aquí ya tenemos un máximo más eliminado, amigos. Bien, a partir de aquí podríamos ver un respiro en el mercado similar a lo que vimos aquí cuando nos tomó este máximo anterior que explicamos en el último video, ¿sí? Miren cómo la acción del precio paso a paso nos va yendo a buscar todos los puntos que vamos dejando marcados sin ningún tipo de indicador, sin nada, simplemente con la lectura de la acción del precio y los niveles calculados, que es lo que en nuestra comunidad y en nuestro canal nosotros enseñamos. Así que bueno, miren, este máximo ya fue tomado, así que ya lo puedo eliminar de aquí. Vamos a eliminar este que ya fue tomado, vamos a eliminar este que ya fue tomado. Y ahora nos quedaría solamente el sweep institucional en la zona de 5.41. Entonces, teniendo en cuenta que nos queda este sweep institucional, no podemos descartar lo que les digo al inicio del video, amigos. Recuerden la zona de los $98.000. Probablemente podemos ir a buscarla los próximos días, como puede que esa zona quede para buscar de aquí a unas semanas, como una manipulación más de miedo, ¿sí? Y a partir de ahí sí ya arrancar con fuerza el mercado en una recuperación alcista, ¿sí? Entonces estas son las zonas que tenemos momentáneamente expuestas de manipulación, ¿sí? En gráfico de 4 horas estamos cerca de iniciar un patrón de caída en la dominancia del USDT, lo que sería recuperación para Ethereum, recuperación para Bitcoin. En gráfico de 1 hora, miren, aquí ya tenemos una divergencia bajista en la dominancia del USDT, lo que sería una recuperación para los mercados las próximas horas en el corto plazo. Bien, vamos con la dominancia de Bitcoin. La dominancia de Bitcoin continúa empujando y tiene alta probabilidad de seguir empujando más arriba. ¿Por qué? Por el gráfico semanal. Bien, mire el gráfico semanal, todavía tenemos por patrón, ¿sí? Por patrón tenemos espacio y tenemos tiempo para subir. Recuerden que no siempre una subida de esto en parabólico va a ser caída para las altcoins, puede ser lateralidad para las altcoins, como también puede ser caída. Bien, pero recuerden que en el punto en el que estamos, cualquier caída en altcoin, desde que sea una altcoin bien fundamentado, que tenga una buena proyección en semanal, es una excelente oportunidad. Recuerden que yo les comentaba a los chicos de la comunidad días atrás que podíamos estar ante un patrón similar al de septiembre del 2020. ¿Sí? De hecho, si ustedes se fijan, el 20 de septiembre el mercado de las altcoins comenzó a corregir aproximadamente, ¿sí? Fíjense acá, tuvimos después de un pico alcista en la dominancia del Bitcoin. Miren, después de un pico alcista, les voy marcando aquí pico alcista. Voy a colocar los picos alcistas en rojo. Miren, pico alcista. Después de ese pico alcista que tenemos un movimiento descendente en la dominancia de Bitcoin, lo que significa subida para las altcoins. Bien, miren, aquí tenemos el pico y tenemos caída en la dominancia, subida para las altcoins, ¿sí? Fíjense en cómo el 20 de septiembre nosotros aquí teníamos en gráfico semanal un patrón de subida. Mirenlo acá, patrón de subida en gráfico semanal, que era lo que teníamos aquí. Miren, un patrón de subida que iba a ser activado. En el momento que se activa el patrón, la dominancia comienza a empujar al alza, ¿sí? Aquí tenemos el sweep institucional y aquí estamos yendo a rellenar lo que sería esa mecha, que es lo que les comenté con las altcoins. Les dije que con las altcoins había que esperar, no llenarnos los bolsos ahí. ¿Por qué? Porque Bitcoin era el único activo que había rellenado el 78, el 88% del sweep institucional, de la mecha. Las altcoins no, las altcoins ni siquiera llenaron el 50% de la mecha. Por eso estamos viendo esta caída en altcoins, ¿sí? Caída que es, desde mi punto de vista, una muy buena oportunidad. Bien, entonces continúo. Miren, después de eso, que tenemos un movimiento expansionista
fuerte en las altcoins. ¿Y qué hace ese movimiento? Me liquida el máximo anterior y a partir de ahí tenemos desplome con fuerza, ¿sí? Desplome con fuerza. Me voy a frenar aquí. Aquí voy a colocar esta rayita. ¿A dónde queda? 52,40%. ¿Qué les he explicado yo en la comunidad y en los videos y que les he dicho para que no se dejen endulzar el oído por ahí? Que el alt season y que esto y que lo otro. Muchachos, la altcoin season como tal se inicia en el momento que Bitcoin pierde el 52%. ¿Sí? ¿Por qué el 52%? Porque el 52% históricamente es un soporte importantísimo en este gráfico. ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí cómo el 52,40% aguantó dos veces esta caída de la dominancia de Bitcoin que desencadenó un bear market. En el momento que fue roto ese 52,40% fue uno de los bull market o una alt season más grandes y potentes de la historia. ¿Sí? Mira aquí donde llegó el precio, 54%. Aquí llegamos hasta donde, 57%. ¿Qué espero yo? ¿Qué especulo yo? Bueno, que tengamos un movimiento de manipulación similar a lo que tuvimos aquí. Puede ser que venga y tome el máximo, como puede que solamente llegue hasta este punto verde que tengo aquí marcado, que es una zona de FIBO. ¿Sí? Ya les voy a mostrar. Es un punto de FIBO. El 78 al 88% de todo este movimiento. Entonces el precio podría llegar acá a esta zona, ¿sí? Tomar la liquidez del sweep institucional, tomar el 77-88 de FIBO y a partir de aquí corregir, venir aquí a buscar este 52-40% y irse a la baja y tendríamos altcoin season, ¿sí? Que no respete esta zona y vaya a buscar manipular la liquidez anterior como no lo hizo en el 2020. Fíjense aquí en el 2020. Aquí en el 2020, si ustedes se van a YouTube y ustedes buscan videos de esas fechas, se los garantizo que van a ver gente más decepcionada del mercado y principalmente de las altcoins en ese tiempo que ahora. Y ahora hay mucho ruido bajista, pero les garantizo que en el 2020 había mucha más gente sin ánimos y bajistas realizando pérdidas que en este momento. ¿Y qué pasó después? Miren el desplome de la dominancia de Bitcoin. Entonces, el juego de la paciencia y de gestionar bien el capital. Recuerden que llevo meses diciéndoles, no es momento de estar al línea en el mercado, ¿sí? Siempre hay que tener caja, siempre hay que tener capital, porque el mercado siempre da oportunidades, siempre. Yo creo que ese ciclo es el que más enseñanza les va a dejar a la mayoría, porque primero es un ciclo muy difícil y segundo, por la parte positiva, es un ciclo que dio para aprender muchísimas cosas positivas para uno mismo a nivel de conocimiento, ¿sí? Entonces ya saben que si no rebotamos desde esta parte, que significaría si más lateralidad o corrección para las altcoins, principalmente a las que les queda un poquito más de caída, o no descartar que podríamos sí tranquilamente manipular el máximo anterior y a partir de ahí sí comenzar lo que sería una caída importante en la dominancia del Bitcoin. Bien, entonces eso es lo que tenemos para la dominancia de Bitcoin. Sí, le queda un poco más de subida, tanto a la dominancia del Bitcoin como a la dominancia del USDT. Tener eso en cuenta, que si la dominancia del USDT continúa subiendo es para tomar la liquidez que hay por los $98,000 aproximadamente. Bien, vamos a ver rápidamente aquí para no marearnos con muchas altcoins lo que es el total 2, excluyendo las altcoins. Bien, vamos al gráfico diario. Gráfico diario, estamos cerca de zonas de sobreventa. Miren que inclusive yo esto se los había marcado semanas atrás. Esto fue el 22 de octubre, donde yo les marcaba esta zona donde potencialmente el total 2 iba a llegar, y yo les explicaba que si el total 2 llega hasta esas zonas, eso significaba que caída para las altcoins, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí en esa zona? Tenemos el 78% de la mecha. Bien,
No sé por qué me había quedado el Fibonacci ahí arriba. Seguro lo había tirado pues, ahora sí ya está en escala logarítmica. Pero miren, este sería el objetivo para el total 2, o sea, así para la capitalización de las altcoins. Bien. Así que bueno, de 1.1 trillón a 985 siempre es un retroceso más considerable en altcoins para que lo tengan en cuenta. Retroceso, lateral o caída, ¿sí? Retroceso fuerte o lateral caída. Recuerden que retroceso fuerte son este tipo de velas o lateral caída son caídas lentas pero dolorosas. Recuerden que estas velas son velas institucionales, ¿sí? Recuerden que siempre que vemos este tamaño de estas velas, los días o semanas siguientes conseguimos ver unas recuperaciones muy fuertes, ya que esas mismas personas que tumban el precio son las mismas que lo vuelven a hacer subir. Aquí tenemos una vela institucional, ¿sí? Y tenemos dos velas institucionales, ¿sí? Miren, una de ventas, una de compras, y miren, nuestras son más pequeñitas, ¿sí? Aquí esto ya no es institucional, mira aquí, esto es institucional, o sea, el que compró aquí, aquí vendió. Entonces todas esas zonas de liquidez que esto vaya dejando, esto lo va a venir probablemente los próximos días después de que mitigue estas zonas, van a ir barriendo con todas estas zonas por la parte de arriba o que nos tome la mecha y a partir de acá vaya y nos busque zonas de precio por la parte alta, ¿sí? Lo mismo que les comenté la otra vez, amigos, miren, mismo con toda esta fuerte caída que hemos tenido en este momento, no hemos perdido la tendencia alcista en el total 2, muy importante, ¿sí? Muy importante que esto no caiga abajo, o sea, que caiga acá abajo, sí, 1.07, 1.09, el problema es que no se mantenga o que no vaya a pivotar a la baja, me explico, lo mismo que les expliqué al inicio con Bitcoin y los demás. Esta es la zona clave, bien. ¿Dónde está voy a quitar estos garabatos de acá? Esta es la zona clave donde está el precio actualmente, topo anterior, ¿sí? Aquí el precio debe rebotar o mantener esta zona, o si va a manipular el mínimo, que la recupere nuevamente y a partir de ahí comience a subir, que si no estaríamos perdiendo la línea de tendencia alcista y estaríamos pivotando a la baja y confirmando un quiebre de estructura alcista. Y si tenemos quiebre de estructura alcista, los objetivos para esto sería toda esta parte de acá abajo, ¿sí? Y cayendo a toda esa parte de abajo, pues bueno, para quien tenga liquidez, magnífico porque tiene excelentes oportunidades. Para quien no cuente con liquidez, pues infelizmente va a tener que aguantar. Bien, quiero ver una criptomoneda aquí en especial, ¿sí? Es una cripto que trabajamos bastante en nuestra comunidad. DOG, mira, yo he dejado este mapita aquí, que es algo similar a lo que espero en DOG. Estamos nuevamente en zona de demanda institucional. Recuerden que toda esta zona hace parte de qué, del relleno de esta mecha institucional del viernes 10 de octubre. Bien, en este momento, ¿dónde estamos llenando? Bueno, vamos a calcular desde aquí hasta el máximo. Estamos llenando, ya llenamos entre el 50 al 618. Podríamos ver tranquilamente si el precio venía a la zona de 0.11, 0.10 y a partir de ahí podríamos ver retrocesos importantes. Bien, este movimiento que estamos viendo nosotros en DOG es un movimiento, un fractal que ya hemos visto veces anteriores. Fíjense por ejemplo aquí, donde tenemos el precio en caída, tenemos barrida institucional, el precio se recupera, vuelve y cae, vuelve y sube dando esperanzas nuevamente y vuelve y cae fuertemente. ¿A dónde cayó en ese momento? Estamos hablando de gráfico diario, ¿sí? ¿Dónde cayó? Caímos a la zona del 78 de los retrocesos de Fibonacci. Miren, a partir de aquí tenemos la absorción, mire acá, entre el 78 al 88 de Fibo. 78 al 88 de Fibo y a partir de ahí el precio retrocede, ¿sí? Miren aquí nuevamente tenemos barrida institucional. Aquí sí el precio se recupera y a partir de ahí se nos va, ¿cierto? Pero el fractal más similar que tenemos de recuperación y también saliendo de una cuña es este. Sí, miren aquí. Este fractalcito que ustedes ven aquí. Piensen que es similar a ese que estamos teniendo aquí en formación.
De hecho, esta sombra que ustedes ven aquí, esta sombra la tomé de este fractal de aquí, como simulando lo que sería la proyección, teniendo en cuenta la zona que estamos en FIBO. Bien. El precio continúa cayendo, miren, el precio continúa cayendo, pero comprimiendo, o sea, la presión bajista está terminando, mientras tenemos un MACD, un histograma que cada día continúa haciendo lo que son fondos ascendentes. Bien, o sea que cuando eso se comprime, rompamos la zona cero hacia arriba, vamos a ver un movimiento fuerte al alza en DOC. Bien, así que eso es todo por hoy, amigos. Espero que estén todos muy bien, que les haya gustado el vídeo. Denle like, por favor, compartan ahí con sus amigos, familiares que les guste este tema cripto. Quien esté desesperado, que ver market y esto, aún nada de eso. Sí, estamos en estos momentos, estamos en zonas de rebotes y no de entrar en pánico. Sí, estamos en oportunidades. Continúo muy optimista con el mercado para final de año. No tengo ninguna señal que me diga que el mercado se puede pegar una corrección fuerte ahora en fin de año, sí, muy por el contrario. Que estamos teniendo en este momento y el contexto macroeconómico que de hecho no está mal en estos momentos. ¿Listo? Así que espero que estén todos muy bien, chicos. Hasta luego.